Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Vamos a la lectura de la palabra para la gloria de Dios y la edificación de nuestras vidas. En Primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Mis estimados hermanos y amigos, vamos a hacer un pequeño preámbulo, un pequeño recordatorio de lo que habíamos hablado la semana pasada con respecto al arca. Dijimos que el arca tenía la representación para este tiempo de la palabra de Dios. El arca era el símbolo donde ciertamente bajaba la presencia del Señor y se podían hacer los sacrificios, los holocaustos, y a la vez conversar a través de ello con nuestro Dios. En el arca estaban tres cosas importantes. Estaba el testimonio, que era la palabra de Dios, que eran los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció delante de sus hermanos. Y estaba el maná, el pan de vida para ese tiempo, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que el Señor Jesucristo, a través de la palabra y a través de la palabra, representan los frutos que cada uno de nosotros tenemos. También dijimos que la palabra, de una de otra manera, trae tres consecuencias en nuestra vida cuando uno pone atención a ella. Trae la dirección, trae la protección y trae la provisión. Estas tres cosas encontramos en la palabra del Señor. Dios nos va a dirigir, Dios nos va a proteger y Dios va a mostrar su provisión con nosotros. Acuérdense que leímos también el Salmo 23, que representa estas tres cosas en ese Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En ese Salmo usted va a encontrar la dirección, la protección y la provisión. Acuérdense que también dijimos que a través de la palabra Dios nos concede a nosotros vida y vida en abundancia. Los filisteos habían capturado el arca y se habían adueñado en dos batallas, una donde Israel lamentablemente perdió 4.000 hombres, y la segunda batalla, creyendo los israelitas que a través del arca que la habían traído de Silo iban a ganar esa batalla, y lamentablemente se equivocaron, porque la palabra de Dios no es amuleto para nadie. No se utiliza solamente cuando yo esté en problemas, en dificultades, y después cuando esté bendecido dejo la palabra de lado. No la busco en circunstancias difíciles y la dejo cuando esté en una circunstancia de bendición. No. La palabra no es para eso. La palabra representa a Jesucristo. Jesucristo es la palabra. También dijimos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo representa la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, todo esto hablamos en el mensaje anterior, y dijimos que lamentablemente en esa segunda batalla donde Israel perdió 30.000 hombres, también se perdieron a los sacerdotes, hijos de Elí. Y lamentablemente ellos no estaban en una condición de verdaderos sacerdotes, y esta es la consecuencia que traen, donde en el pueblo o la familia o el matrimonio o los hijos o los jóvenes, independiente quien sea,
hay pecado. El pecado trae la muerte. También leímos ahí en Romanos 6:23 que la palabra declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el favor de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También hablamos acerca de que cuando capturaron los filisteos, el arca trajo consecuencias terribles para los filisteos. Imagínense, cuando llevaron a el arca a donde su templo, donde el dios Dagón, dice que el primer día encontraron a Dagón postrado y el segundo día que fueron a ver lo encontraron mutilado. Y ellos se asustaron, se asombraron. Y eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo entra donde hay pecado, eso es lo que sucede con nuestro pecado. Se doblega ante el Señor. Y si usted quiere volver a levantar o alguien quiere imponer nuevamente ese pecado, la Escritura dice que va a hacerlo pedazos. No quedará nada bueno de aquel hombre que quiera seguir insistiendo en el pecado delante de Dios. También hablamos de que cuando llevaron la noticia a Eli, cuando llevaron la noticia, dice que la palabra del Señor dice que su nuera, esposa de Fines, iba a tener un hijo. Y con la noticia de la muerte de todos estos hombres israelitas, de que escuchó que habían capturado el arca, dice que en ese momento y de la muerte de su esposo, que ella se inclinó y tuvo su hijo porque ella estaba encinta y llamó el nombre de aquel niño Icabod, que significa la gloria de Jehová ha sido tomada, la gloria de Jehová ha sido traspasada. Pero no es tanto así, porque ciertamente la gloria de Jehová siempre va a estar con el hombre, con la mujer. La palabra del Señor nos dice que el profeta Isaías en su palabra: a otro no daré mi gloria ni mis alabanzas a escultura. Por lo tanto, la palabra va a estar con el hombre que busque la palabra. Y dice que en ese momento también muere el sacerdote Eli. Pero también dice después que en el libro de Crónica que la palabra fue llevada, o el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom y estuvo por 3 meses, y dice que la familia y la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Qué diferencia tan grande hay entre la palabra cuando la tiene un varón de Dios y la palabra que cuando se utiliza lamentablemente para ocultar el pecado? Porque eso es lo que estaba sucediendo. Hay mucha diferencia en tener la palabra y obedecer la palabra. Y la palabra se obedece, pero también se activa. No solamente sus oídos están para oír, sino también su cuerpo está para accionar aquella palabra. Y las Escrituras nos hablan ahí en el libro de Crónicas, capítulo 7, en el segundo libro, y dice: pero tenemos este tesoro, hablando de Jesucristo, hablando de la palabra. No se olviden que la palabra representa a Jesucristo y Jesucristo a la palabra. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, o sea, en nosotros. Nosotros somos el barro, nunca lo olvide. Ni mejor posición que tenga usted, sigue siendo barro. Usted puede ser abogado, puede ser escultor, puede ser ingeniero, puede ser presidente de la república, puede ser rey, puede ser el magnate más grande que haya en el mundo, pero lamentablemente, escúcheme y tengo que decirlo, sigue siendo barro. Porque del barro fuimos tomados, de la tierra fuimos tomados, y ahí mismo tenemos que volver. Y voy a este versículo, a esta palabra que dice: pero tenemos este tesoro, hablando de Jesucristo mismo, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjese en el constante diferencia que hay entre una cosa y la otra. En el mundo tendrán todas estas cosas, ellos a lo mejor van a perecer con sus deseos, con sus pensamientos, pero nosotros no, porque aquí hay un contraste tan fuerte. Y dice: pero estaremos angustiados, estaremos en apuro, pero estaremos derribados, pero no muertos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza tiene por nombre Jesucristo. Lo que yo llevara a esta palabra que leíamos recién en Primera de Crónicas, capítulo 13, y dice las Escrituras: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares
y de centena y con todos los jefes. El libro de los Proverbios siempre nos enseña diciendo que en la multitud de consejería hay sabiduría. O sea, entre más consejos recibo, entre más palabras recibo de uno de otro, voy a tomar una buena decisión. Y por eso es que Jesús, cuando anduvo en el escenario de esta tierra, hizo todo este preámbulo de elegir hombres y mujeres de Dios, y de los 12 apóstoles, hay de los 12 discípulos, como usted les quiera llamar, por eso mismo, porque él necesitaba conversar con gente, actualizar a la gente de las escrituras, de la palabra y sobre el reino, que él por lo tanto de una de otra manera elegía y tomaba diferentes palabras de Pedro, de Juan, de Jacob, y de una de otra manera habían diferentes palabras en ello, y él sacaba una conclusión. Y sabemos que las conclusiones que Dios sacaba siempre son buenas, siempre son excelentes. Por lo tanto, siempre había una palabra positiva. Entonces David tomó consejo, fíjese, con capitanes de millares, de miles y de centenas también, de los menores, de los que tenían 100 personas a cargo. Por lo tanto, él no veía a otros más grandes, a otros más chicos, a otros con más autoridad, a otros con menos autoridad. No, él quería recibir consejos de cada uno de ellos para no equivocarse. Pero después dice en el versículo 2 del capítulo 13 de Primera de Crónicas, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos por todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. ¿Cuál era la idea del rey David? La idea del rey David es que si él tomaba una decisión, que fuera una decisión con un acuerdo. Pero ¿cuál era el acuerdo? Primero, él dijo, busquemos al pueblo, a los que han sido dispersados en toda la nación de Israel. Vayan por todas partes, como decir, si yo le dijera, mire, quiero tomar un acuerdo, pero vayan por mi familia, vayan y búsquenme a los que están en Santiago, a los que están en Concepción, a los que están en Punta Arenas, a los que están en Antofagasta, a los que están en Arica, a los que están en Linares, y por favor tráiganmelo. Pero también traigan a sus pastores, traigan a sus sacerdotes, traigan a sus diáconos, traigan a sus músicos. Quiero que vengan todos porque quiero presentarles una idea. Y cuando estén todos aquí, yo les voy a hablar de qué idea tengo para todos ellos y para la nación y para mi familia que tengo reunida acá. Eso es lo que estaba diciendo el rey David. Yo quiero que todo el pueblo venga, de los que están allá en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Tráiganlos, por favor, díganles que vengan acá, de los que están en las ciudades, pero también en los campos. Eso es la palabra ejido, significa campo, donde se llevaban las ovejas, donde se llevaban los animales a pastar, donde se cuidaba y se protegía la parte animal que tenían ellos. Por lo tanto, traigan a los que están en la ciudad, a los que están en los campos, que ninguno deje de venir, por favor, vengan todos, pero también traigan a sus sacerdotes y levitas. Eso también es importante porque eso representa la parte espiritual de cada uno de ellos, la representación de los sacerdotes y levitas. Y vayan y reúnanlos y que vengan con nosotros acá. Y cuando los tuvo reunidos, llegó a decirle y dijo, y traigamos el arca de nuestro Dios también a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire, lo que le estaba diciendo David, mire, nosotros podemos estar todos reunidos acá. Nosotros podemos estar todos juntos acá. La nación, el pueblo, los príncipes, los reyes, podemos estar acá, los levitas, los sacerdotes, pero mire, si este asunto no hay palabra de Dios, es un mero hablar, es una mera consejería, es un mero transportar de sonidos, como dice la escritura, címbalo que retiñe, no tiene sentido. Pero si traemos la palabra de Dios, va a haber una parte espiritual tremenda y ella nos va a traer a luz lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Y el rey David dio la clave. Él dijo, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, pasaron un
reino completo sin hacer caso de la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos años pasaron? Más de 40 años. La palabra del Señor, cuando fue el traslado ahí del arca después de esta guerra que tuvieron con los filisteos, dice las escrituras que dejaron el arca en la casa de Abinadab, hermano de David, y Abinadab la tuvo por 20 años. O sea, todo el mundo estaba haciendo cosas, todo el mundo estaba preocupado de otras cosas, pero nadie estaba preocupado del arca del pacto, del arca de Dios. Nadie estaba preocupado de la palabra. Se reunían como familia, se reunían como nación, tomaban todos consejos, querían hacer cosas y hacían muchas cosas, las llevaban a cabo, pero en ninguna de ellas estaba Jehová, estaba la palabra, estaba el pacto, en ninguna de ellas. Y la palabra del Señor dice que eso le causó a Israel muerte y destrucción, porque donde no hay palabra, lamentablemente, y perdóneme si se lo digo así tan fríamente, hay pecado, porque son dos personas o dos espíritus los que pueden habitar en nosotros. Usted decide si su corazón es templo de Dios o taller de Satanás. Usted decide si alimenta su corazón con la palabra de Dios o la alimenta con enemistades, pleitos, contiendas. Si la alimenta con odio, con rencor, con venganza. Usted decide. No, Dios no va a decidir por usted. Él nos dio un libre albedrío. Yo decido lo que hago con mi vida. Por lo tanto, mi querido amigo, matrimonio, familias, lo que le estoy diciendo es que ustedes podrán hacer muchas cosas. A lo mejor ustedes creen estar bendecidos en la parte material, en la parte física, en salud, en la parte de finanzas, en la parte de trabajo, en la parte de hogar, en la parte de un buen barrio, de una buena ciudad, de un buen país. Los felicito. Y aún más, les aplaudo. De verdad, me encanta eso. Pero también me encanta, mis estimados hermanos y amigos, decir la verdad. Y la verdad es la siguiente, escrituralmente: si Jehová no edificare la casa, perdónenme, en vano trabajan los que la edifican. ¿Me escuchó bien? Se lo repito. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, le estoy diciendo que si Jehová no está ahí, mi querido hermano y amigo, todo lo que ha hecho, todo lo que ha edificado, todo lo que ven sus ojos, no sirve absolutamente de nada. Va a llegar un momento en que usted, a pesar de tenerlo todo, porque ha ocurrido con muchos hombres, muchas mujeres, muchas familias que teniéndolo todo, aún encuentran un vacío en sus vidas. Le estoy diciendo, estimado hermano y amigo, no espere tener ese vacío para ir en busca de la palabra y del arca. No espere tener ese vacío, porque lamentablemente ese vacío va a ser tan infinito que el único que lo puede llenar es un Dios infinito. David tenía una buena intención. La buena intención era traer de vuelta el arca del pacto, o el arca de Dios, como usted le quiera llamar. Pero lamentablemente el evangelio, el cristianismo, no vive de buenas intenciones, porque esta buena intención, vuelvo a insistir, trajo muerte y destrucción. El rey David estaba consciente que había pasado muchos años, más de 60 años, que no había palabra, que no había visión, que no había una unción frecuente. Él lo sabía. Y
Por eso le estoy diciendo, mi estimado hermano y amigo, ¿por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué David se preocupó tanto de traer la palabra de Dios? ¿Por qué David estaba tan urgido de traer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios ha sido desde el principio y va a ser hasta el final. Acuérdese lo que dice la Escritura: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra es clara cuando dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche alguno. Porque usted me puede decir: no, a mí no se me queda, yo no tengo sabiduría, me cuesta entender las Escrituras. Pero vuelvo a insistir, nada es imposible para Dios. Nada. Por lo tanto, si usted se postra, si usted pide ahí en oración, Dios le va a bendecir. Porque eso es lo que sabe hacer nuestro Dios: bendecirlos en todas las áreas de nuestra vida. Y fíjense, el oír es una parte de la palabra, pero el accionar es otra parte fundamental. Estas van unidas, es como la fe y la obra. En el principio dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y dice: y separó. Hay un verbo de accionar, porque él podría haber dicho: sepárese la luz de las tinieblas. Pero él dice: y separó la luz de las tinieblas. Por lo tanto, hay una palabra en verbo, pero hay una palabra en verbo de accionar. Eso hace la palabra. La palabra no lo dejará tranquilo a usted. Si la palabra le dice que Dios le amó y entregó a su Hijo por amor a usted, usted se va a llenar de ese amor y va a tratar de entregarlo lo máximo posible, empezando por su familia. Si la palabra del Señor dice: acércate a Jehová, si la palabra del Señor me dice: clama a mí, yo te responderé, eso es lo que va a hacer la palabra. Le va a atraer, le va a atraer a usted el Espíritu y le va a hacer que se congregue, que active la palabra, que comparta con los hermanos, que active con los hermanos, que se reúna con sus hermanos. Pero la palabra no le dejará estar quieto, porque eso hace la palabra. ¿Por qué? Ya lo decíamos, la palabra es Jesucristo. Y ya lo dice la Escritura: el que tiene al Hijo tiene la vida, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, le estoy diciendo, si la palabra está en usted, eso significa que Jesucristo está en usted. Así que les bendigo en esta hora y les guardo y les invito para que cada día se acerquen confiadamente al trono de su gracia. David se reunió con el pueblo, hizo traer a todos los que habían sido esparcidos por Israel. Los reunió, tomó consejo, pero no solamente reunió al pueblo, sino reunió a los sacerdotes, reunió a los levitas, reunió a los adoradores. Y fuera de eso, tomó el consejo: y si Dios así lo quiere, traigamos el arca del Señor. Mis estimados hermanos y amigos, si Dios le complace, si Dios así lo quiere, si está en el corazón de Dios, quiero invitarles a que busquen la presencia del Señor, no por palabra de hombre, sino que esa palabra de hombre esté de acuerdo a las Escrituras. No se conforme en escuchar, confórmese en escuchar y ver a través de las Escrituras el mensaje de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no está tan lejos de usted, está más cerca que nunca. Por lo tanto, aproveche este tiempo precioso que Dios nos da de tener las Escrituras cerca de nosotros, porque eso nos trae vida. Trajeron el arca de Dios, y el arca de Dios
trajo bendición al pueblo de Israel, a su rey y a su nación. La palabra del Señor, eso es lo que hace cuando está en tu casa, cuando está en tu corazón. Dios trae bendición a tu matrimonio, trae bendición a tus hijos, trae bendición a tu hogar, trae bendición a tu trabajo, trae bendición a tu barrio, trae bendición a tu ciudad, trae bendición a tu país. No se aparte de la palabra. ¿Por qué los países hoy están pasando tantas penurias, tanta angustia, tanta destrucción, tanta muerte, tanta desolación? Porque han dejado la palabra. Tan simple como eso. Lea la historia de Estados Unidos y vea el principio de esta gran nación de Estados Unidos. ¿Qué es lo que fue al principio? Y se va a dar cuenta que hoy han sacado la palabra de sus colegios, han sacado la palabra de sus institutos, han sacado la palabra de sus universidades, han sacado la palabra de sus hogares. Y por eso que está pasando lo que está pasando. Y hay países que hoy están destruyendo la palabra del Señor y no permiten que la gente escuche, ni oiga, ni lea la palabra del Señor. Están alejando y están destruyendo al Cristo que ya sufrió por nosotros y no tiene que sufrir una segunda vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Busque la palabra. Encadénela si es posible, yátela a su vida. Guárdela ahí en su corazón. Llévela en su mente, porque a través de la palabra usted será más que vencedor. Ya la Escritura lo dice, el que tiene al Hijo, el que tiene la palabra, es más grande y más poderoso que el que viene contra nosotros. Mis estimados hermanos y amigos, tome la decisión que tomó el rey David. Reúna a su familia, reúna a su esposa, reúna a sus hijos, reúna si es posible a sus familiares, reúna a sus vecinos y dígale, es necesario que volvamos a traer la palabra del Señor a nuestras vidas. Es necesario, es necesario, es necesario que nuestro hogar se guíe y camine a través de la palabra del Señor. Les bendigo a través de este mensaje, palabra y acción. No tarde en cumplir esa acción, porque a lo mejor usted tiene el conocimiento, pero le falta llevar ese conocimiento a cabo. Y hay tanta gente que necesita esta palabra, y por eso hoy Dios nos ha bendecido a través de este mensaje. Dios bendiga sus oídos y cada día lo hagan sensible. Dios bendiga su corazón y bendecimos su tierra, bendecimos su pan y bendecimos sus aguas a través de la poderosa y eterna palabra de Dios. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti
te espera vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. El nuestro que estás en los cielos, sabemos que toda palabra, Señor Jesús, no vuelve vacía. Declaramos esta palabra, Señor, en la gente, los hermanos y amigos, Señor, que están en nuestra sintonía. Declaramos, Señor, que toda palabra, Señor, lleva vida y vida en abundancia. Bendecimos a la gente, Señor, de Santiago, de Concepción, Señor Jesús, de estas ciudades y de Argentina. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bendecimos a cada uno de ellos y declaramos, Señor, sobre su vida la palabra del Señor. No solamente en palabra, en oír, en fe, sino también en acción, porque eso traerá a la fe un accionar de la palabra de Dios. Le damos gracias, Señor, por su presencia, la presencia, Señor, del Espíritu Santo, que cada día convence de pecado, de justicia y de juicio. Los envolvemos cada día a ellos en un manto de alegría, Señor, de gozo y de regocijo, porque Dios hará mucho más allá de lo que cada uno tiene pensado en su corazón y en su mente. Les bendecimos su tierra, su pan y sus aguas, para la gloria de aquel que la amó primero y le trajo de las tinieblas a su luz admirable. Amén y amén. Si estás aquí y mi corazón que se abran los cielos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta.